Hola chicos de filosofía, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien y todos sus familiares. Bien, pues vamos a dar inicio con este tema de que es idealismo alemán, que es en Kant, que se da precisamente ahí con él. Entonces, como viste en las líneas antes, racionalismo y empirismo pues fueron filosofías opuestas. La disputa sobre la existencia o inexistencia de ideas innatas fue la clave hacia una falta de postura de síntesis. Esta se halló en el más grande filósofo de la modernidad, el prusiano Immanuel Kant, nacido en la ciudad de Königsberg. Kant fue uno de los primeros entre los grandes pensadores que vivió toda su vida como profesor universitario de filosofía. Sus obras principales las escribió en una edad ya madura, y en ellas se reflejan pensamientos que la acompañaron desde la juventud y pues que habrían de revolucionar una vez más en el panorama intelectual. Sus libros principales son las tres célebres críticas, la crítica de la razón pura, de la práctica y del juicio. Para Kant, la filosofía puede resumirse en tres preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? Y si hago lo que debo de hacer, ¿qué me es lícito esperar? Estas tres preguntas, dice el mismo pensador, se pueden resumir en una sola. ¿Qué es el hombre? Esa pregunta es muy interesante. La primera cuestión, la del conocimiento, es donde se juega la disputa entre racionalismo y empirismo. Sobre las ideas innatas, Kant afirmará al inicio de la crítica de la razón pura que todo conocimiento empieza con la experiencia, pero no todo conocimiento proviene de la experiencia. Como puede verse con la primera parte de la frase, rechaza las ideas innatas, en contra de los racionalistas. Pero con la segunda mitad de la frase también se distancia de los empiristas. ¿Cómo puede ser que todo conocimiento empiece con la experiencia, pero no provenga de ella? Kant explica que en realidad la experiencia ofrece el material del saber, pero no su forma, es decir, la forma la pone el sujeto que conoce. Esta idea es lo que él mismo denominará una revolución copernicana, pues así como antes de Copérnico se pensaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra, siendo al revés. Antes de Kant se pensaba que el conocimiento giraba alrededor del objeto conocido. Con Kant ahora girará en torno del sujeto cognoscente, es decir, del sujeto como nosotros que conocemos. ¿Cómo pone el sujeto la forma de conocimiento? Kant empieza con lo más básico, el conocimiento sensible. Para percibir un objeto debemos hacerlo en el tiempo y en el espacio. Eso significa que las cosas son espacio-temporales. No dirá Kant, solo significa que así es nuestro modo de percibirlas. Como puedes ver, espacio y tiempo son moldes en los que el sujeto ordena su experiencia y por lo tanto no son parte de la misma. Kant les llama formas puras de la intuición. Ahora bien, a nivel intelectual también es nuestra mente la que pone forma a los conocimientos. También hay moldes, a los cuales se ajusta lo que proviene de la experiencia, estructuras puras que orientan toda la actividad cognitiva del sujeto. Lo que Kant de alguna manera hace es todo hacer una analogías con los juicios. Entonces, sin embargo, en esta cuestión de la solución kantiana, uno de ellos es que el sujeto o si el sujeto pone la forma de conocimiento, pues esta no será nunca la de la cosa en sí misma, es decir, no conocemos lo que las cosas son en sí, lo que Kant llama numen, es decir, la idea, sino lo que son para nosotros los seres racionales dotados de una estructura común y fija de formas de sensibilidad y categorías del entendimiento, estructura que es del sujeto y no de la realidad en sí, a esto que conocemos habiéndolo construido nosotros mismos con las condiciones de nuestra subjetividad se le llama fenómenos. En Kant, en última instancia, conocemos teóricamente las cosas solo como fenómenos, nunca como númenos. Bien, imagina que no eres un ser humano, sino una mosca, un camaleón, un águila o una hormiga. ¿Crees que percibirías la realidad del mismo modo en el que percibes como ser humano? Lo que se trata de hacer aquí es que ustedes tengan esa facultad y la exploten precisamente para poder entender toda esta cuestión que nos rodea y que algunas personas le llaman realidad, otros fenómenos, una intencionalidad, etcétera. Entonces, ¿piensas que conocemos la realidad tal como es o la conocemos tal como podemos conocerla siendo seres humanos? Es decir, tú das tu propia interpretación de la realidad o lo que se te manifiesta a tus ojos es la realidad, sin ninguna cuestión, sin cuestionar.
Entonces, hagan una breve reflexión, no va a ir en el aula, pero sí quiero que hagan una reflexión. En esta cuestión del planteamiento de Kant, conocer es siempre sintetizar lo que ofrece la experiencia con las formas de nuestras mentes. Aquí lo interesante es conocer. Entonces, ¿cómo podemos conocer aquellas cosas que como Dios o el alma o la libertad no ofrecen ninguna experiencia sensible alguna? ¿Cómo ustedes pueden conocer su alma, a Dios o la libertad? La metafísica que estudia dichas realidades trascendentes no es posible como ciencia. Entonces, ¿cómo ustedes pueden conocer a Dios? El conocimiento del ser humano es, pues, fundamental para Kant, y el hombre es considerado, como dice, libre y autónomo. La filosofía de la libertad es piedra angular en la filosofía kantiana, porque coincide al hombre más allá de un simple animal racional, como animal esencialmente, totalmente libre. Bien, pero ¿cómo puede ser libre para Kant? ¿En qué consiste ser libre? El filósofo alemán piensa que si seguimos nuestro egoísmo, nuestras propias inclinaciones, no estamos siendo libres. En cambio, lo somos si actuamos por pura voluntad, con una intención pura y pues sin pensar solamente en nuestros propios beneficios. Este es el modo en que seamos, de alguna manera seremos libres y no esclavos de nuestras pasiones o apetitos o inclinaciones, que es lo que sucede en el siglo XXI, ¿no? Kant piensa que las personas tenemos una tendencia natural a ser egoístas y a autoengañarnos, que lo más común es que pensemos primero en nuestros propios intereses o beneficios. Hacemos lo que hacemos para perseguir nuestros objetivos personales, buscamos recompensas y evitamos castigos. El hombre, de alguna manera, es muy increíble, incrédulo, eh, busca poder, busca una totalitaridad de secuencias materiales. Entonces, el hombre se está acabando solo. Y es lamentable porque está en nuestras manos cambiarlo y aún así no lo hacemos. Hay gente que incluso se esmera por sobajar al otro hombre, ¿no? Tomar posesión de él, tratarlo como esclavo, tratarlo como objeto, lo cual no se va a manifestar esta cualidad que tenemos acá. Y evidentemente, pues hay un gran daño, hay una coacción, ¿no? Entre la libertad, lo que pensamos de Dios, hay guerras sucias, hay capitalismo sucio. Entonces, ¿cómo vamos a poder lograr cambiar si no es por nosotros mismos? Les encargo las actividades bien hechas. Muchas gracias, que estén muy bien. Agradezco mucho su atención.